En geografía constantemente se habla de países con suerte por la forma en la que sus territorios están constituidos. También por el lugar donde están ubicados o inclusive por los recursos naturales que poseen dentro de sus fronteras. Sin embargo, existen otros que son exactamente lo contrario. Terremotos, imposibilidad de salida al mar, escasez de recursos naturales e inclusive fronteras son solo algunos de los factores que pueden afectar y condicionar la vida de las personas en los países. En el mundo hay un reducido grupo de estos países que lamentablemente se tienen que enfrentar a este tipo de adversidades. ¿Te has preguntado cuáles son? Acompáñanos a descubrirlo. Antes de meternos a fondo, no te olvides de suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para mantenerte al día con nuestras actualizaciones. Rusia, el tamaño con doble filo. Al hablar de los países con la peor geografía, quizás el primero en la lista sea uno de los que menos esperabas. Se trata de Rusia, el gran país de Eurasia que, justamente por su tamaño, tiene que afrontar retos que ningún otro país se puede imaginar. Rusia tiene más de 17 millones de kilómetros cuadrados de extensión y es por mucho el país más grande de todo el planeta. De hecho, es 1.71 veces más grande que el segundo en la lista. ¿Qué? Canadá, que cuenta con 9.984.670 kilómetros cuadrados de superficie. El gran territorio de Rusia le permite tener un sinfín de recursos naturales. ¿Te gustaría viajar a Rusia a ti? Para explotar en sus industrias. Carbón, petróleo, madera, oro, minerales de tierras raras, son todos recursos que cualquier país del mundo quisiera tener y muchas de las principales reservas de estos productos están en territorio ruso. Ahora bien, quizás el de mayor peso sea gas natural. Rusia tiene 193 billones de metros cúbicos, el equivalente a más del 20% de todas las reservas probadas de gas en el mundo. Si su ¿No había una empresa súper famosa que promocionaba equipos de fútbol? ¿Gazprom no era? tamaño le permite tener tantos recursos, entonces, ¿cuál es el problema? Rusia, más que ningún otro país del mundo, debe cuidar una extensión de terreno mucho más grande de amenazas militares extranjeras. Comparte fronteras con países de Europa, pero también con países del lejano Oriente. ¡No apuntes, eh! ¡Baja eso! Y con el grueso de su población concentrada en Occidente. Por eso cuidar su presencia en Asia es todo un reto. Justamente esto pasó en febrero de 1904, cuando inició la guerra ruso-japonesa, un conflicto que en teoría debió ser una fácil victoria para Rusia, pero que terminó siendo una derrota catastrófica. El país todavía no había inaugurado el tramo final del ferrocarril transiberiano, que conecta los dos extremos del país, lo que impactó en su capacidad de movilizar las tropas necesarias para enfrentar al Imperio de Japón. Ciertamente la distancia y logística para movilizar un ejército y los suministros necesarios a su parte más oriental no fueron el único factor en la decisiva victoria japonesa en aquella guerra, pero fue uno verdaderamente fundamental. La extensión del territorio ruso es tal que en la actualidad tiene frontera directa con 14 estados soberanos y con 2 delimitaciones marítimas. ¿Qué? Esto significa que, como ningún otro país, Rusia está obligada a extender sus recursos para asegurar su seguridad, en especial teniendo a varios países de la OTAN como vecinos. Sin embargo, su tamaño no es el único problema, también lo es su ubicación. Rusia está en la parte más extrema del hemisferio norte, por lo que tiene que enfrentar temperaturas extremas a lo largo del año. Yo igual te digo la verdad, prefiero cagarme de frío que de calor. Vos me decís, ¿estar en Rusia todo el año cagándote de frío? Dale. Las aguas de sus puertos se congelan. La única excepción a esta regla es el puerto de Vladivostok, que le da acceso al Océano Pacífico. Esto obliga a Rusia a depender de salidas a través del mar, que a su vez dependen de otros países. Tal es el caso del Mar Negro, cuya entrada y salida depende de Turquía, y el Mar Báltico, un espacio marítimo rodeado de posibles enemigos de la OTAN como Finlandia, Estonia, Lituania, el Mar Nagy, Letonia, Polonia, Alemania, Dinamarca y Noruega. Si Suecia completa su adhesión a la organización, la situación sería aún más crítica. En el caso de Rusia, estas dificultades geográficas se compensan 2004.
Locura, amigo. Al momento de pensar en un país, la mayoría de las personas se imaginaría una masa de tierra sólida, con distintas ciudades en su interior, conectadas todas por rutas terrestres, como carreteras o vías férreas. Pero, ¿qué pasa cuando el país en cuestión? Si nos enfocamos en esos números, se podría decir que Indonesia tiene todo a su favor para ser una potencia regional, pero es necesario tomar en cuenta otra cifra. 17.504 es el número de islas que componen lo que es Indonesia, según el Ministerio de Inversiones y Asuntos Marítimos del propio país. Esa cifra inclusive está en disputa por algunas organizaciones que creen que no es exacta. De hecho, Indonesia solo ha registrado 16.056 de estas islas en la Organización de las Naciones Unidas. Sea cual sea el número en verdad, al menos 6.000. ¿16.000? ¿Dijo 16.000 o yo escuché mal? De estas islas no están habitadas. En términos de población, ¿Y si hacemos nuestra isla de Cole Palmer en una? Hay 6.000 deshabitadas. Una para nosotros. Una. el 87%. ¿Dónde vivís? En el anillo de fuego del Pacífico. Buah. Los terremotos y movimientos sísmicos sean constantes y de gran magnitud. ¿En Uruguay hay terremoto? No, porque no estamos en zona de placas tectónicas. Y se dice que en todo el mundo hay terremotos, pero hay países que no los sienten. Mi país es uno de los que no los sienten. Pero también Ni terremotos, ni tsunamis, ni nada. mantiene vía la actividad volcánica en el archipiélago. En el caso de Indonesia, se podría pensar que al ser una cadena de islas, el exceso de costas es un problema para mantener al país unido. Pero con el próximo país de la isla ocurre todo lo contrario. Nepal, un país entre la espada y la pared. Nepal. Con 147.181 kilómetros cuadrados, Nepal es uno de los países más pequeños del mundo. Para tener una idea, Uruguay es 1,21 veces más grande que Nepal. ¡Ah! ¡Cogido! 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 ¡Te fuiste cogidísimo! ¡Cogido! ¡Te fuiste recogido! ¡Recogido se fue! ¡Recogido se fue! ¡Te fuiste recogido, Nepal! ¡Recogido! Pero este último enfrenta retos porque no tiene salida al mar. Nepal está ubicada justo entre dos de los países más grandes y más poblados del planeta Tierra, India y China. Estos dos países no solo son potencias militares y nucleares, sino que además tienen una historia de enemistad y rivalidad que pone a Nepal en riesgo en caso del estallido de algún conflicto bélico. Si bien es cierto que con 30.899.443 habitantes, Nepal no puede considerarse... ¿Viste? Ese es un problema de Uruguay. Nosotros somos mucho más grandes que Nepal, pero ellos tienen 30 millones de habitantes, nosotros 3. Porque somos un país de viejos que no quieren tener hijos y la mayoría de la tierra de Uruguay es campo, donde hay vacas y caballos. Diminuto en su población, hay que poner en contexto que sus dos únicos vecinos tienen cada uno más de 1.000 millones de personas. En sus fronteras, el monte Everest, una montaña de 8.849 metros de altura. Nepal se mantiene permanentemente entre la influencia de China e India, exportando casi todos sus bienes a India y dependiendo a nivel económico de las inversiones que China decida hacer en el país. ¿Por qué Nepal exporta casi todos sus bienes a India? Porque no tiene alternativa. En caso de que Nepal quisiera exportar productos a China, su vecino del norte se enfrentaría a la cadena de montañas más alta de todo el planeta, una barrera natural impenetrable para el movimiento de productos. Todos estos factores han hecho de Indonesia... Pero igual hay que decir la verdad. Se ve chingón esto. Está fachero esto. Hay que decir la verdad. Está fachero esto. Cabezón. Está fachero esto. Uno de los países con peor desempeño económico, de las más pobres y las más políticamente inestables de la región. Sin embargo, existen países que, a pesar de una mala suerte geográfica, logran sobreponerse. La dura geografía de Chile, ¡Oh! en el extremo sur occidental, ¡Tú!
Occidental de Sudamérica se encuentra Chile, un país que cuenta con una de las economías más dinámicas en toda la región. Esto a pesar de tener una de las peores geografías de toda Latinoamérica. Se trata de uno de los países con la forma más peculiar en todo el planeta, con una longitud de más de 4.000 kilómetros, pero un ancho en promedio de 177. De hecho, su punto más amplio es de apenas 350 kilómetros. En total, la superficie de Chile es de 756.102 kilómetros cuadrados. Sin embargo, no todo su territorio se puede considerar como utilizable o transitable. En su parte más al norte, el país cuenta con el desierto de Atacama, el cual cubre más de 100.000 kilómetros cuadrados del país. Se considera el desierto no polar más árido del mundo. Un poco más al sur tenemos Norte Chico, la primera región donde se aprecian algunos de los valles y poblaciones importantes del país. Opa, qué lindo que está, amigo. Es acá donde también se encuentran las principales reservas de un Buah, chaval. Uy, a ver, para que me voy a asomar abajo a ver qué están haciendo. Estaba viendo que no te robaban tu auto, cabrón. uno de los productos. ¿Más rápido de Latinoamérica? Eso no sabía. 1.200.000 toneladas. De Santiago de Chile se ve. El comercio directo y terrestre con Argentina. Si a esto le sumamos que el resto de Chile es una sola costa con la parte sur del Océano Pacífico, entenderemos lo complejo de su situación geográfica. Pero la cordillera de los Andes no es el único inconveniente geográfico del país. El mismo cinturón de fuego del Pacífico, que hace de Buah, nombre echada, amigo. Indonesia uno de los países más propensos en la ¿Quién eres, güey? lista de los que sufren por una mala geografía, está en el pleno centro de Asia. Se trata de Uzbekistán, un país con una geografía tan mala que no solo se encuentra sin acceso al mar, sino que inclusive sus vecinos lo están. Para llegar a aguas internacionales desde Uzbekistán, es necesario cruzar dos fronteras. Por el sur, su salida más cercana sería cruzando Turkmenistán, para luego atravesar Tú también quién eres, güey. Irán y acceder hacia el Golfo Pérsico o al Golfo de Omán. Por el norte, su salida queda aún más lejos, teniendo que atravesar primero Kazajistán y luego Rusia, para finalmente llegar al Océano Ártico, uno de los cuerpos de agua más complicados de navegar de todo el planeta. La lejanía del mar hace que Uzbekistán sea uno de los 6 países de Asia Central que no posee un litoral. Pero la ubicación no es el único problema de Uzbekistán. En materia de geografía, la propia composición de su territorio también lo es. Con sus 447.400 kilómetros de extensión, Uzbekistán cuenta con un tamaño aproximado al de España, país que es 1.13 veces más grande que el país asiático, pero es hasta ahí donde llegan sus similitudes. El 80% del territorio uzbeco está compuesto por desiertos. De este territorio buena parte corresponde al Kizilkum, al 15º desierto más grande del mundo, que se extiende más allá de Uzbekistán hasta Kazajistán y Turkmenistán. En el este del país encontraremos grandes elevaciones de terreno que culminan con el inicio de las montañas Tian, un sistema montañoso que forma una barrera natural entre el país y sus vecinos. El agua también es un problema para Uzbekistán. Los pocos recursos que tienen están mal distribuidos, principalmente al este del país. Esto implica un reto para la subsistencia de los más de 36 millones de habitantes que habitan prácticamente toda la zona Igual está cheto eso. sur del país hasta el occidente. La lluvia también es escasa ¿Te acuerdas cuando te llevé a pasear por aquí? ¿Te acuerdas? en la mayoría del país. En cuanto a su clima, es extremo. Los veranos pueden alcanzar los 40 grados Celsius y el invierno pueden promediar entre -1 y -3 grados Celsius. No obstante, en esa época también se pueden registrar frentes de frío que llevan las temperaturas hasta los -30 grados Celsius. El próximo país de nuestra lista te recordará mucho a Uzbekistán. Mongolia, en el lado olvidado del mundo. La Ahí naciste tú en Mongolia. geografía de Mongolia es una de las peores del mundo y guarda muchas similitudes con la de Uzbekistán. Ambos son países que no cuentan con ningún tipo de acceso al mar, aunque en el caso de Mongolia, la situación empeora un poco por Me equivocó, no habrán sido 3 millones. 3.000 no pueden ser. según el libro de 3.000 personas creo que hay en un barrio privado. datos de la CIA. Más grave aún es que las pocas zonas arables del país
así como las estepas que permiten la cría de animales cada año, se reducen más con el cambio climático. La desertificación es un problema real para el país, que no cuenta con los recursos para combatir este problema. El impacto del cambio climático es uno de los principales factores que afectan su economía, con un rango climático que va desde los 40 grados Celsius en verano hasta los menos 25 grados Celsius en invierno. ¿Qué? Se trata de dos épocas del año en las que la poca producción de cultivos y cría de animales se ve afectada. Como estos sectores abarcan cerca del 10% de la economía mongola, para el país, esta situación es crítica. Alejándonos de Asia, el próximo país en nuestra lista seguro te sorprenderá. Polonia, en el ojo del huracán. Bueno, a ver. No es un país que le haya pasado bien. Con 312.685 kilómetros cuadrados y 37.991.766 habitantes, Ya hemos visto que Polonia ha tenido sus cositas, ¿no? Polonia no es el primer país que viene a la mente de las personas al pensar en mala geografía. De su territorio, más de un tercio es tierra apta para los cultivos, lo que permite a Polonia tener una fuerte industria agrícola. De igual forma, sus 440 kilómetros de costa al norte del país le permiten enviar y recibir productos provenientes del mar Báltico. El verdadero problema de Polonia es su ubicación. Cualquiera que sepa algo de la historia polaca sabrá que es un país condenado por la historia a ser invadido en guerras. Desde las guerras religiosas del medioevo hasta las guerras napoleónicas y la Segunda Guerra Mundial, Polonia siempre ha estado en tantos destinos interesantes para el turista extranjero. Para algunos países la ausencia de una costa es un problema, mientras que para otros es el exceso de costas la verdadera amenaza. Maldivas, un país con el agua al cuello. Maldivas está al suroccidente de la costa de India. Es uno de los países más pequeños del mundo, con una superficie Me sorprende igual que no haya salido Japón todavía. total de apenas 298 kilómetros cuadrados. Para tener una idea de lo que eso significa, la Ciudad de México es 4.98 veces más grande que este conjunto de 1.200 islas en el Océano Índico. El verdadero problema de las Maldivas es que se trata del país más plano de todo el planeta y el que cuenta con la menor altura promedio. De hecho, su punto más alto es de 5 metros de altura, en una pista de golf en la isla Vijingi. Su escasa altura es un gran problema, ya que una elevación de 2 metros en el nivel del mar podría significar la desaparición de casi todas las islas. Esta elevación es una de las principales posibles consecuencias a medida que el cambio climático se vuelve un problema inminente. Como Maldivas es un pequeño conjunto de islas con 389.000 habitantes, uno de sus expresidentes, Mohamed Nasheed, anunció en 2008 que el gobierno estudiaba la posibilidad de comprar terrenos en Australia, Sri Lanka e India, con el objetivo de mudar a la población de Maldivas en caso de un fuerte aumento del nivel del mar. Bangladesh, una amenaza permanente. No salió Japón, es rarísimo. Al igual que como ocurre con las Maldivas, Bangladesh vive en permanente riesgo de una catástrofe. Su problema es el posible aumento del nivel del mar. La gran diferencia con Maldivas sería la magnitud de la tragedia. Bangladesh es uno de los países más pequeños del mundo, con 148.460 kilómetros de extensión, un poco menos del tamaño de Uruguay, pero a nivel poblacional no existe comparación. Bangladesh cuenta con una población de 169.4 millones de habitantes, quienes viven en constante peligro por la ubicación del país. Está en la cuenca de 3 importantes ríos, el Ganges, el Brahmaputra y el Meghna. Esta ubicación hace que el aumento en el flujo de estos ríos empeore la situación de inundaciones que constantemente se registra en el occidente del país. El mismo riesgo existe con la bahía de Bengala. Si desaparece por consecuencia de su baja elevación costera, podría poner en riesgo y desplazar a más de 10 millones de personas, según estimaciones de expertos climáticos. La magnitud de una posible catástrofe en Bangladesh a consecuencia del cambio climático ha hecho que el país se convierta en una posible bomba de tiempo para el planeta. La geografía desempeña un papel fundamental en la configuración de los desafíos y oportunidades de un país.